Antonio de la Cruz, le he pedido que nos dé detalles de algo que preocupa a quienes viven en Venezuela, en la narcodictadura, sobre la falta de gasolina, que ya era lo inimaginable en uno de los países petroleros que era de los más importantes del mundo, que hace décadas atrás fue el primer exportador, luego cayó al tercer lugar, pero por planificación e intereses del propio Estado venezolano, y que ahora está en la ruina. Porque él es gerente de planificación de PDVSA, o fue gerente de planificación de PDVSA División Occidente. Bienvenido, Antonio. ¿Qué está pasando y qué pueden esperar los venezolanos en Venezuela sobre la necesidad de tener gasolina? Se habla de que han llegado unos buques, uno de ellos musulmán, por cierto, bueno, de los países musulmanes. ¿Qué dices tú? Muchas gracias, Napoleón, por la invitación nuevamente a tu programa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado con PDVSA? PDVSA, si recordamos, tiene un modelo de negocio antes de la llegada de Chávez, que Chávez cambia. Antes de la llegada de Chávez es una empresa que genera recursos para el Estado. Es una empresa que, por lo tanto, a través de la renta petrolera, el Estado recibía esos recursos y los administraba de acuerdo a sus programas que podría ser. Era el Estado dueño de la riqueza petrolera y, por lo tanto, un Estado muy fuerte que también afectó en el desarrollo capitalista del país porque las empresas dependían de los ingresos de PDVSA en términos de la distribución por la parte fiscal. Entonces, pero en términos de empresa, era una empresa que por necesidad de poder mantener ese flujo de dinero hacia el Estado era eficiente. El concepto era de eficiencia operacional. Había que lograr los máximos estándares de producción de una manera eficiente para poder darle el dinero al Estado venezolano y el dinero que requería para sus propias operaciones en cuanto a inversión y mantenimiento. Ok, entonces, pero perdona, todo eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo se dice que esta llegada del buque iraní, ¿okay?, es más o menos para darle gasolina a la gente del régimen, pero que todo es planificado? Hay quien dice que todo esto es planificado para que la gente no salga a manifestar en contra, a saquear, a quemar, como se hace en cualquier país, por cierto, civilizado, como se hace en Francia, como se hace aquí en los Estados Unidos y demás, cuando la gente ya está desesperada. Aunque eso sea ilegal y muy mal visto, pero somos seres humanos. Eso es lo que están diciendo. Supongo que lo de que no hay gas, que no hay agua y demás tendrá que ver también porque la gente entonces no se puede bañar y entonces no puede salir a manifestar. Me parece muy exagerado esa idea, pero lo que quisiéramos saber es exactamente, primero, si eso es verdad, que todo es planificado y que a propósito se perdió PDVSA, que PDVSA no interesa para la revolución. Y segundo, bueno, si no hay gasolina unos días y otros días no, hay gasolina por un mes, pero después de 2 meses no hay gasolina, la gasolina solamente está en Caracas. ¿Qué hay de cierto en todo eso y qué puede esperar el venezolano que tiene automóvil, lo necesita, los que viven de manejar autobuses colectivos? ¿Qué pueden esperar? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Una vez que eso ocurre, para la revolución, PDVSA es importante porque es el medio para sostener el poder. Entonces, a través de eso, es que básicamente PDVSA se convierte en vendedora de alimentos, que todo el mundo sabe, en funciones que no le corresponden, porque necesitaban mantener estructura y también en la parte financiera, en lavar capitales y endeudarse para darle los recursos para financiar la revolución a nivel del continente. Entonces, ¿qué ocurre? No se invierten los recursos para mantenimiento y en términos de capital para poder mantener las operaciones. Y entonces hemos visto una caída de la producción y una destrucción de la refinería. Entonces llega un momento a la vuelta de 20 años de ese modelo, un poco menos, porque fue cuando hubo el cambio de ley en 2016, 14 años, vemos que entonces PDVSA no entrega, ya no sirve para los propósitos de la revolución en términos de asegurarle la estabilidad. Entonces vemos unas refinerías que no producen las gasolinas necesarias para el consumo interno
y vemos una producción de petróleo cayendo de unos 3 millones cuando llegó Chávez a unos 350.000 barriles hoy, de barriles día. Entonces, ese es básicamente la crisis, o sea que no es diseñado para poder hacer que PDVSA está bien y que los demás estemos sufriendo para poder operar. No, hay una destrucción real de la industria petrolera en Venezuela. ¿Planificada o incapacidad? Por incapacidad. No es planificado porque es el medio que necesitan para seguir operando. Entonces, ¿qué ocurre? En el modelo cuando empieza a agotarse, el año pasado no vivimos esta crisis, ¿verdad? Porque ¿qué ocurrió? Las medidas tomadas por la administración de Trump para presionar al régimen de Maduro para poder buscar una solución política a la crisis y sentarlo, que fue las sanciones a PDVSA a finales de enero de 2019, ellos utilizaron a Rosneft como el vehículo, que es la empresa rusa, donde estaba Igor Serchin y Putin. Ellos utilizaron a Rosneft para poder evadir las sanciones y eran los que sacaban el petróleo y los que traían la gasolina. Pero este año, cuando la administración de Trump se dio cuenta que por ahí evadían y sancionaron a Rosneft en marzo, con toda la contundencia del caso, que no podían usar las dos comercializadoras que tenían, entonces ahí empezó a sentirse, hace 5 meses empezó a sentirse la crisis en Venezuela, pues no tenían cómo sacar crudo y traer gasolina. Entonces empezamos a ver que la crisis, porque ya las industrias estaban refinadoras, estaban en el suelo, y entonces podemos encontrar que no hay tampoco la importación. Y es cuando se acentúa la primera crisis, que podemos hablar en mayo de este año, que es cuando traen los 4 tanqueros iraníes que pasaron, porque en ese momento Estados Unidos toma una decisión también de ir al Caribe con una alianza de 20 países para evitar el narcotráfico hacia este país, y ellos logran atravesar y entraron a Venezuela y suministraron. Ese era un combustible que podía durar 6 semanas a lo máximo administrándolo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si lo vemos en mayo, junio, julio, y empezamos a ver otra vez que hay falta de gasolina, porque la otra vertiente era que con los iraníes empiezan a buscar cómo reparar dos refinerías, que es Cardón, Amoay y El Palito. Logran arrancarla y empieza una producción interna, pero muy baja, muy pequeña, de apenas en el complejo refinador de Paraguaná, en Cardón, de unos 25-30.000 barriles, y en El Palito igual. ¿Qué ocurre? Esa producción no es constante, es inestable. Entonces, a veces va, a veces no va. Entonces, buscando incrementar los volúmenes de producción de gasolina, ha habido fallas, ha habido accidentes en las plantas, lo que ha llevado a volverla a tener indisponible, parada. Entonces vuelven a tener problemas en términos, porque mientras no se resuelva el parque refinador en la producción de gasolina, Venezuela va a seguir sufriendo porque depende de la importación. Entonces, ¿qué ocurre? En un embarque que debió haber llegado hace un mes atrás, Estados Unidos lo paró porque esos barcos eran de dueños griegos. O sea, desde el punto de vista, los dueños de esos buques eran griegos y los amenazaron con las sanciones. Y los griegos dijeron, no, nosotros no queremos ser sancionados porque ellos tienen otros negocios en el mundo, y le entregaron la carga en alta mar de barco a barco a los Estados Unidos, y esa vino aquí al Golfo de México para ser rematada, para ser subastada por las sanciones. Entonces, esos barcos, que eran 3 barcos también, no llegaron a Venezuela. Entonces, esa es la gran crisis que tiene, porque tiene ya 6 semanas sin suministro de importación de gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entonces dicen, bueno, ¿cómo resolvemos esta crisis? Esta crisis, entonces ahora volvieron, están en camino, van hacia Venezuela 3 barcos iraníes nuevamente. De la misma flota de los 5 que salieron la vez pasada, que son el Forest, el Faxon y el Fortune, que también vinieron en mayo y junio, están ahorita en camino con gasolina hacia Venezuela, pero deben llegar a finales de este mes, la primera semana de octubre. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes desde la semana pasada hasta primera semana de octubre
una crisis de combustible de suministro interno, porque las refinerías no están produciendo. Lo que se hizo, y es una nota que salió en el Nacional también el sábado, fue de que lo que produjo el palito, que fueron 60,000 barriles, o sea, 2 días de producción del palito, se envió para que llegue a Caracas. Porque ¿cuál es la estrategia del régimen de Maduro? Caracas suministrarla, que estaba consumiendo alrededor de unos 30,000 barriles día, y el resto del país volviendo a vivir la escasez, como siempre ha sido la cenicienta dentro de este proceso. Entonces, estos 60,000 barriles que va a llegar a Caracas va a aliviar un poco la situación, pero si podemos reducir ese consumo, que está en 30,000, si el consumo se mantiene, duraría 2 días, pero va a ser, por supuesto, racionado, y eso podría durar una semana a lo máximo, estirándola para un consumo más o menos de 10,000 barriles día. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso quieren ganar una semana más y nos ubicaría hasta el 22 de septiembre. Entonces estaríamos apenas a 2 semanas de llegar los buques que están esperando, que sería la solución en ese momento. O sea, porque ellos sí le darían otra vez una capacidad de tener combustible en Caracas y algo en el interior de más o menos unas 6 semanas. Entonces lo ubicaría octubre en noviembre, esperando resolver los problemas dentro de la refinería nuevamente, tanto Cardón y Amuar. Cardón se habla de que tiene para reparación 45 días la semana pasada. Quiere decir que si nos vamos de la semana pasada, tendríamos octubre y estaríamos viendo otra vez Cardón producir a mediados de octubre, finales de octubre, ¿verdad? Mientras que el palito sí entra y sube, es oscilante. Entonces puede ser que produzca 2 días, son 60,000 barriles, los enviarán a Caracas y ahí podría seguir corriendo la arruga. Entonces, la solución para la crisis de gasolina en Venezuela es producción interna, hay que lograr estabilizar. Y ahí básicamente el problema es también, Napoleón, no es solamente falta de mantenimiento, sino que los salarios que se le pagan a los obreros venezolanos es de $1. O sea, es sumamente, para arriesgarte a las operaciones que están, no tienen ningún incentivo. Si ahí hubiese un incentivo para los trabajadores petroleros, posiblemente podríamos estar viendo otra situación, porque ahí básicamente el riesgo para operar esas instalaciones como están es alto y no tiene la compensación que corresponde para una operación de ese nivel. Entonces ahí también hay un problema en ese sentido, de que los salarios están sumamente comprimidos, restringidos para la parte de los trabajadores petroleros que podrían lograr más o menos mantener un poco las operaciones continuas. Entonces, no es un invento programado por el régimen, es algo real, sucede, es una crisis real también que tienen que manejar y lo están manejando básicamente trayendo ese combustible de Irán, que es lo único que pueden traer, porque ahí los Estados Unidos sí tendrían que evaluar si lo paran, porque además están usando la ruta de pasando por Sudáfrica, que es la nueva ruta que están buscando para evadir las sanciones y entrar por Brasil y entrar y dar la vuelta y llegar a través del el oriente del país y llegar a José y descargar y después en el palito, ¿no? Ir hasta el palito y descargar como hicieron las operaciones la vez pasada, que descargaron en cada una de las refinerías para poder distribuir luego a los estados en el occidente, en el centro y en el oriente del país. Pero la gente se pregunta, ok, entonces son medidas que no terminan de regularizar la venta de gasolina, ni siquiera en Caracas, en todo el país, sino que se depende de unos barcos que vienen de Irán, unos cargueros o petroleros que vienen de Irán. ¿Cuándo va el pueblo venezolano tener la seguridad de tener gasolina? Cualquier día, a cualquier hora. Ok, volver a tener gasolina como la tuvimos hasta hace más o menos continua en todo el país, ¿ok? Porque siempre Caracas sí tuvo, como dijimos, con las traídas de la gasolina por parte de Rosneft, pero para que el país viva como siempre y que abundaba y que se contrabandeaba y que además se exportaba, hay que volver a restablecer el parque refinador y la producción petrolera. Y eso no se va a lograr mientras Nicolás Maduro esté al frente de este régimen, porque
las inversiones y las sanciones que tiene no lo va a permitir en ese sentido, porque nadie, hoy Chevron está a punto de salir de Venezuela, hasta diciembre le dieron la licencia, y Repsol y Eni, que son las españolas y la italiana, están a punto de salir porque la sanción para el gasoil por parte de los Estados Unidos debe ser efectiva en octubre. Entonces, no hay manera de cómo operar las refinerías y la industria petrolera mientras tengamos un gobierno usurpando el poder, porque las sanciones se van a mantener, así gane Biden en este país, porque esas sanciones están llevadas de una manera bipartidista de los dos partidos, y eso lo podemos ver claramente cuando vemos el Congreso de los Estados Unidos, que ambos partidos allí funcionan como uno solo. Entonces, creer que pueden saldar y seguir trayendo la gasolina desde Irán, ¿verdad?, para poder satisfacer el mercado interno, vamos a vivir estos ciclos de escasez, escasez, porque no va a haber una solución definitiva al problema. En ese sentido, Maduro está entrampado. Ahora, ¿y por qué los iraníes sí pueden surtir de petróleo a Venezuela, de gasolina a Venezuela, y la Rosneft no puede hacerlo, o no le interesa hacerlo, o no le conviene hacerlo? Los buques iraníes no pueden ser también detenidos antes de llegar a Venezuela. O sea, los buques iraníes pertenecen a la empresa de buques iraníes. O sea, una empresa nacional es como PDB Marina, para hacer un similar con el caso venezolano. Entonces, hacer del Estado perteneciente iraní, entonces ellos tienen una condición de que pueden sentir una amenaza por parte de los Estados Unidos, y recordemos que ahí se empieza a jugar la parte geopolítica con el estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% del petróleo mundial. Y en este momento, en una campaña electoral que está muy cerca ya, hacer una acción de provocación a unos buques iraníes podría traer consecuencias y podría generar una situación de tensión en ese estrecho de Hormuz por parte de los iraníes, que han demostrado tener capacidad de poder detener buques, ¿verdad?, cargados de petróleo, y entonces generaría una situación muy incómoda en este momento en Estados Unidos, porque dispararía el precio del petróleo y también el de la gasolina, y lo menos que quiere Trump en este momento tener un incremento en el precio de la gasolina. Entonces, en ese sentido, por eso lo dejan pasar en este momento, dije, lo pueden dejar pasar. Y además están usando una ruta que no atraviesan a través del mar Mediterráneo, que fue la ruta anterior, y bajaban directamente. Entonces ahí se encontraban con la flota que hoy está custodiando el mar Caribe, sino que entran por el costado, y ahí la flota básicamente habría que ir a buscarlo, ¿no?, y montar ahí un frente casi como un embargo petrolero que no está planteado en este momento. Entonces, es por ello, y ahí viene lo que tú me mencionaste inicialmente. Llegó un buque cargado de condensado ayer, que apareció de pronto en Hosset, ¿verdad?, que esto es un hidrocarburo que es líquido, que se va a utilizar para mezclar un petróleo extrapresado y permitir bajarle el API y poder ser comercializado y poder ser utilizado en la refinería. Entonces, vimos cómo apareció, porque ellos apagan lo que se llaman los transbordadores, que es la comunicación satelital, y entonces no hay conocimiento de dónde están ubicados. Es otra de las situaciones que se da, que son como buques piratas que aparecen de pronto, y entonces en ese sentido han venido manejando. No solamente eso, sino que ya está saliendo también, ha venido saliendo embarques de exportación de petróleo por esa misma ruta. La ruta que están usando ahora para evadir el Caribe es yéndose por el sur, atraviesan por Sudáfrica y van ahí hacia India, que ha estado consumiendo alrededor de 2 millones de barriles mes en los últimos días, y China, a través que se llaman destino desconocido, que van a Malasia y en el estrecho de Malaca y transbordan de barco a barco. Y la pregunta que supuestamente más de uno se está haciendo, la respuesta más que la pregunta, es: si tú estuvieras en este momento viviendo en Venezuela
y no perteneces a la banda de Miraflores ni a sus aliados, ¿qué harías? ¿Qué harías en los próximos meses? ¿Qué harías a lo largo de este año? Para tener gasolina, definitivamente, si tengo los recursos, compraría, porque en Venezuela sigue funcionando el mercado de contrabando. Porque recordemos que además el negocio de la gasolina, desde hace mucho tiempo, es un mercado que se contrabandea. Antes era Colombia, ahora viene hacia Venezuela. Antes era de extracción, ahora viene de importación. Porque ese es un negocio que después que se dieron cuenta, cuando se trajeron estos 4 buques, era mucho más lucrativo que la misma droga, el manejo de la droga, y menos riesgosa. Entonces, la Guardia Nacional, que era la que tiene ese negocio, la sigue manejando. Entonces, gasolina se consigue en el mercado negro, en el mercado que tú puedes comprar, pero se compra en dólares y es más cara que la que está aquí en Estados Unidos. El litro en aquel momento lo estaban cotizando entre 2 y 2.50. Si lo multiplicamos por el galón, son alrededor de unos $8 un galón, que aquí estaba costando 3.40, 3.90, dependiendo de dónde estábamos. Pero tenían casi 2 veces el precio de lo que estaba costando aquí. Entonces, ese es un negocio que se da. Si tengo esa capacidad, te compraría ahí. Lo otro, cada vez que lleguen embarques de gasolina, hay que estar asegurándose de tomar el cupo, que es los 30 litros semanales, para poder asegurarnos de tener combustible. Y lo otro, y utilizar solamente la gasolina en casos que sea necesario. Ver otra vez que ya se había hecho en mayo y junio en una ciudad que se necesita el uso de la bicicleta, o sea, las distancias cortas, no racionalizar el uso del vehículo, porque no podemos utilizarlo en el momento, porque no hay una solución definitiva al problema de la gasolina por parte del régimen de Maduro. Esto lo vamos a seguir viendo, porque además recordemos, en el primer envío de mayo y junio salieron un buque, recordemos, hacia Cuba. O sea que aquí no solamente de gasolina, no solamente nosotros tenemos que satisfacer el mercado interno venezolano, sino también hay que satisfacer de alguna manera un paliativo a Cuba, porque ellos también están viviendo una crisis en términos de gasolina. Si recordemos, hemos visto otra vez las imágenes del uso de carretas jaladas por caballos y burros para transportar a la gente, porque hay escasez. Entonces, esa es otra cosa que hay que agregarle a la parte de la crisis venezolana. No solamente tenemos que satisfacer a la población venezolana, sino también darle un paliativo, o Cuba se lleva un pedazo de esa gasolina que llega a Venezuela. Pero tú dijiste que comprarías gasolina en el mercado negro, pero es tan fácil conseguir gasolina en el mercado negro para un ciudadano común en Venezuela. El común no lo, el término ahí, cuando dije compraría si tuviera la capacidad adquisitiva, porque existe, se consigue, sí se consigue. Además, lo último que he escuchado es te la llevan a tu casa. O sea, ya. Qué anarquía tan grande. Es así porque ahí está metido, es la Guardia Nacional y es un negocio. Los márgenes de utilidad son más altos que el negocio de la droga. O sea que yo llamo por teléfono a un teléfono que no sé cuál y no sé quién me va a dar ese teléfono. Digo, mira, yo vivo aquí en este sitio y quiero comprar X cantidad de gasolina. ¿Cuánto me cuesta? Ah, bueno, está bien, tengo esos dólares, porque supongo que lo venderán en dólares, ¿no? Ahí está bien, tengo esos dólares. Mi dirección es tal, y llega un camión delante de todo el mundo, delante de todos los vecinos, delante de la policía, delante de otros guardias nacionales, y me llenan el tanque. No, lo que te lo venden es en bidones, ¿verdad? Ajá. Entonces va en camioneta, no necesitas ya un camión, va en camioneta. Tú dices, voy a comprar 20 litros. Entonces es como si compraras un jarrón de agua de 20 litros. Entonces te lo lleva, entonces tú compras ese garrafón, pues vamos a llamarlo así, de 20 litros, y tú sabes que un tanque puede tener 40 o 60 litros, entonces ahí tienes un cuarto de tanque y compras otro más, entonces vas llenando ahí paulatinamente tu ¿Y la tanque de gente gas. dónde consigue esos teléfonos? Como todo negocio ilícito, los contactos y a través de la confianza. No tengo esa información, pero sé que se consigue y te lo llevan a tu casa además, no solamente.
O sea, ahora, hay quien dice que o es parte de la leyenda negra, si es que esto es leyenda negra y no es la cruel realidad de un país que está a punto de desaparecer, como desapareció Yugoslavia, ¿no? Pero, o correcto. sea, que los países pueden desaparecer hoy en día Sí, también. correcto. Entonces, dicen que esa gasolina que viene de Irán es una gasolina mala que ensucia el motor y que hay problemas y hay que limpiarlo cuando termina esa gasolina y que genera mucho problema a los automóviles, ¿o no es cierto? Allí se ha dicho y han tratado de comprobar que es causa de la gasolina iraní. Lo que ocurre, recordemos que al vaciarse los tanques de almacenamiento de las gasolineras, puede tener sedimento, puede tener otros elementos que lo que le ponen la gasolina se contamina y podría generar, porque no es el caso común, se ha dado y porque el octanaje de los iraníes puede ser que esté en 89, otro dice que puede estar por encima de 91 octanos y entonces ahí puede generar, pero hasta ahora no es algo sistémico, es muy puntual que había unos casos, pero no, la gasolina iraní funciona y funciona en Irán y funciona en Venezuela. Pues los iraníes, su refinería, no la han destruido y ellos producen gasolina y tienen la capacidad de poder exportar a Venezuela. O sea, eso es otro elemento importante. Siendo Irán un país también sancionado por los Estados Unidos, ellos sí tienen la capacidad de satisfacer su mercado interno y llevar, exportar gasolina a Venezuela. Para comparar un poco de que la crisis no es provocada, sino es una mala gestión, es incapacidad, porque los iraníes tienen unas sanciones por más tiempo y más tan fuerte como las que tiene Venezuela en el sector petrolero, y ellos sí producen su propia gasolina que consumen. En definitiva, aunque vivas en Caracas, tienes que hacer colas de horas y horas cada vez que te enteres que llega un buque y ya hay gasolina, por lo menos por un tiempo, o con estos buques va a pasar que no vas a tener que hacer tantas horas para llenar el automóvil, si es que permiten llenar los automóviles y no hay limitación en cuanto a galones por vehículo. Hay que seguir haciendo colas. Sí, aquí lo que ocurrió, y eso lo podríamos haber visto en las redes, fue que los motorizados, al darse cuenta que es una gran población en Caracas y que es un medio de vida, no solamente de transporte, ellos viven de ahí, eso es como consiguen para comer, empezaron a hacer las colas y no le estaban suministrando suficiente. Y ahí hubo, en ese momento, el régimen tuvo miedo, porque sí le tiene miedo lo que es a ese sector de motorizados y a ese sector popular. Eso es del miedo que tiene el gobierno, esa es una de las partes de su miedo, que es ese, ¿no? Entonces, Que ¿qué no ocurre? salgan a quemar y que no salgan en el descontento que hay en cualquier país cuando sucede muchísimo menos que lo que está sucediendo en Venezuela. Es correcto, a eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí ¿qué hubo? Aquí pusieron la narrativa, la parte del régimen, que ya vamos a resolver la situación para calmar un poco esa ansiedad y esa frustración. Porque entonces dijeron, llegó un buque iraní. Ese buque iraní es de gas condensado, que es el que quisieron decir que tenía gasolina. Eso no trae gasolina. No tiene absolutamente. Es para que la gente no gente en esa espiral de la violencia y calmarlos un poco, porque lo que mandaron fueron los 60.000 litros que te dije que van a llegar a Caracas y eso va a calmar un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un juego de narrativas, entonces dice, para poder ir buscando llegar hasta final de mes y poder así tener gasolina y que controlar la violencia. Eso sí lo está haciendo el régimen de Maduro, poner eso. ¿Por qué? Porque es como le contaba a una amiga, ¿por qué caen los bancos? Los bancos no caen porque salen solamente de la Cámara de Compensación. Los bancos caen porque se genera una corrida y todo el mundo va a buscar su dinero y no hay. Y entonces el banco queda desnudo y queda mal y se da cuenta que está quebrado. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela no hay gasolina. Entonces, si tú sales, todos salimos a buscar gasolina, la gasolina no alcanza. Y ahí queda desnudo el gobierno y se puede generar el punto de violencia que el gobierno quiere evitar. Entonces, cuando eso ocurre y veíamos los motorizados trancando las autopistas, y ellos no reprimieron, sino que más bien pusieron la narrativa, ya vamos a resolver la situación, llegó un buque,
y andan buscando cómo calmar esa necesidad que no satisface en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Hemos querido hablar exactamente con Antonio de la Cruz, porque él sabe de este tema como nadie. Esto no es parte de ninguna leyenda negra, ni ninguna cosa para escandalizar, sino es parte de la historia y de lo que está sucediendo. Le repito, él fue gerente de planificación de PDVSA, División Occidente. De verdad que muchísimas gracias, Antonio, y esperamos que la gente esté ya orientada, aunque debe estar aterrorizada, ¿no? Porque no le ve salida, solución por ahora a todo este lío. De verdad que muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Gracias.